Bueno, empecemos con esta primera diapositiva. En esta diapositiva se va a explicar sobre los inversores. Comencemos tratando de entender que es un proceso básico en el cual es capaz de transformar la energía continua a alterna. Si bien al transformar la corriente continua a alterna funciona con un sentido de inversor, pero para los rectificadores controlados que están conectados a una fuente alterna como una carga y que se impone la frecuencia en el lado de la alterna se llamarán inversores controlados no autónomos. En lo contrario, cuando aquellos dispositivos que funcionan sin la necesidad de estar conectados a la red, de forma que permitirá la transformación de continua a alterna, cuando solo existen receptores de energía del lado de la alterna, se denominarán conversores ondulados no autónomos. Como se muestra en el diagrama, podemos ver sobre la inversión estática, que se divide entre los transistores de baja potencia, que oscilan entre los watts y los kilowatts, y en los de alta frecuencia, con CCR, que oscilan entre de alta potencia, que oscilan entre los kilowatts y los megawatts. En los transistores existen los conversores de corriente continua a corriente alterna de baja potencia y los equipos portátiles. Y los con CCR, no autónomos y los autónomos. En los no autónomos existen de grandes potencias para el transporte como motores de AC. En los autónomos, la caldera por inducción, el alumbrado y por sus siglas CAE. Al igual, se pueden clasificar dependiendo de su aplicación de los elementos de los conectores, ya sean en monofásico o trifásico, en los cuales los podemos clasificar en los inversores alimentados por tensión. Los clasificados que son alimentados por tensión, la tensión de entrada siempre permanece constante. Y en los inversores alimentados por corriente, siempre permanecerá la corriente constante. Y también existen los de variable. Los de variable es que la tensión de entrada es controlable. Bueno, el principio de funcionamiento se basa en la condición de un interruptor durante un semiperiodo, instante durante el cual se le aplica a la carga una tensión igual a Bs entre 2, junto a la imposición de una conducción alternada y no simultánea de ambos interruptores. Como aquí vemos los dos interruptores, aquí se muestra la, la, el voltaje inicial, la corriente que se muestra en el switch 1 y la corriente que se muestra en el switch 2, en el cual cuando este se cierra, en este recorre la corriente por este lado, cuando este está abierto y este está cerrado, la corriente fluye por este lado. Y aquí se muestra en la gráfica. Bueno, si tenemos una carga predominantemente inductiva, la intensidad está retrasada con respecto a la tensión. Y si está adelantada, este predominio es capacitivo, como podemos ver en la figura D y C, respectivamente. En las figuras anteriores vemos en las formas de onda se aproximan tanto más a una sinusoide cuanto menor sea el factor de amortiguamiento de R menor a E, y cuando la inductancia y la capacitencia estén próximas a resonancia. Aquí se muestra con una forma sinusoide y aquí es cuando está subamortiguado y cuando está sobreamortiguado. Estas simplemente son las de R y L cuando está cargando, cuando está R y C cuando se está cargando y cuando simplemente está la resistencia. Cualquier inversor puede ser constituido por uno o varios voltajes de entrada de corriente continua, que por medio de un conjunto de interruptores pueden ser conectados a una carga mono o polifásica, para obtener de manera alternada semiciclos positivos y negativos en la salida. Bueno, existen diferentes configuraciones de los inversores. Aquí dirigimos la configuración en los monofásicos, de estructura tipo push-pull. La fuente de CC está representada por una batería de tensión Bs, el voltaje de la fuente. El positivo está permanentemente conectado a la toma media de un transformador, como aquí se muestra, que se considera ideal. El polo negativo de la batería que se toma de referencia de tensiones para el circuito asociado al primario se conecta alternativamente entre los extremos A y los B.
Los interruptores están sometidos a una tensión de 2 veces el valor de la, 2 veces el valor de la fuente cuando están abiertos, y los circuitos reales con transistores someten por tanto a estos dispositivos a picos de tensión todavía mayores a 2 veces el valor de la fuente, debido a las inevitables oscilaciones que tienen lugar en las conmutaciones. Y por último, lo que varía la tensión de entrada. En general, las cargas alternas de los inversores no suelen ser simplemente resistivas. Casi sin excepción, el factor de potencia en la carga no es la unidad, y en la mayoría de casos la potencia media que se transfiere a la carga corresponde únicamente a la frecuencia fundamental, dado que las cargas dispondrán de su componente reactivo. La tensión resultante en la salida es una onda cuadrada de amplitud contra la dependiente de la intensidad para cualquier tipo de carga, cuya frecuencia esté determinada por la velocidad de cierre y apertura por los interruptores, que es lo que hace un inversor. Y en los circuitos prácticos, por la frecuencia de los impulsos de excitación de los semiconductores. La intensidad de la batería en este circuito es perfectamente continua e igual a PS entre R, como aquí se muestra cuando está este IN1 está, está abierto, que aquí se muestra, y cuando IN2 está cerrado, y aquí se muestra. Bueno, otro es el tipo semipuente. En esta topología, los interruptores soportarán el valor de la fuente en lugar de 2 veces, pero se aplica el valor de la fuente entera al bobinado primario. Durante los semiperiodos en que Q1 está excitado y saturado, la tensión en el extremo derecho de la carga es Bs entre 2 positivo respecto de la toma media de la batería, salvo caídas. Durante los semiperiodos en que se excita Q2, la tensión en dicho extremo de la carga es negativo, el valor de la fuente entre 2. La tensión resultante en la carga es una onda cuadrada de amplitud Bs, el valor de la fuente, entre 2. Como aquí se muestra lo que acabo de decir. Cuando Q2 está excitado, cuando Q1 está excitado. Y aquí se muestra cómo va agarrando. Bueno, en todos los inversores, si la carga es resistiva pura, la forma de onda de corriente es la misma que la de la tensión. Sin embargo, cuando la carga dispone de componentes reactivos, la intensidad estará desfasada positiva o negativamente frente a la tensión. Manteniendo excitados T1 y T4 en el instante 1, el extremo X de la carga queda conectado al positivo de la batería y al extremo Y del polo negativo. Aquí se muestra en el instante 1, bloqueando T1 y T4 y excitando T2 y 3 en el instante 3. En la tensión de la carga se invierte, haciendo esto de forma alternativa. La carga queda sometida a una tensión alterna cuadrada de amplitud igual a la de la batería, el valor de la fuente, lo cual supone una ventaja con respecto a la inversión con batería de toma media. Bueno, aquí se mira que cuando se abre T1, T4 se abre, o se cierran, y en el instante 2, cuando T2 y T3, aquí se muestra, y en el instante 3, que es inversamente, o sea que es el instante 1, en el instante 2, instante 4 y el instante 3, así como se muestra aquí. Bueno, ahora tenemos las configuraciones trifásicas, en las cuales se utilizan en la aplicación de mayor potencia, pudiendo estar formadas por 3 inversores monofásicos, que aquí se muestra. Y aquí están sus 2 transformadores, pero deben de estar independientemente conectados a la misma fuente. Las 3 señales alternas se obtienen de manera independiente en cada inversor por ser conectados al primario de un transformador trifásico, dejando la conexión de sus secundarios en configuración delta o estrella, como se mira de este lado. Bueno, este montaje requiere 3 transformadores monofásicos, 12 transistores y 12 diodos,
Si las tensiones de salida de los inversores monofáticos no están perfectamente equilibrados en magnitud y fase, la salida del sistema estará descompensado. Todo esto se hace para tener ondas cuadradas de 6 pasos, como aquí se muestra. Esta es una configuración trifásica en la cual se tienen 6 diodos o MOSFET en este caso, en el cual pues lo hace la configuración de cualquier inversor, que los switches se abren o se cierran para tener determinada corriente en ciertos switch, y así se van teniendo las ondas positivas y las ondas negativas con respecto a la corriente y el voltaje que se tiene.